Depende quién te la cuente, la historia cambia. La realidad tiene infinitas interpretaciones. No te contamos lo que piensan. Lo que piensan, te lo cuentan ellos mismos. Entrevista en Bonito Cuelgue. Tercer bloque de Bonito Cuelgue. Esta semana falleció a los 69 años Omar Chabán y bueno, queríamos hablar con su abogado, con Pedro Dáttoli. Pedro, Adrián Pertoldi lo saluda de Bonito Cuelgue. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Bueno, quería saber algunas sensaciones que le generó esta semana con la noticia. Usted tuvo obviamente un acercamiento con Omar Chabán. Quería algunas conclusiones que le generó la pérdida de la vida de Omar. Después de 10 años, a los 62 años falleció. Y evidentemente estos 10 años, sobre tan tremenda tragedia y las situaciones que se generaban a posteriori, le produjo una disminución en sus defensas en la salud, evidentemente, la cárcel, salir en libertad, volver a la cárcel. Y esa situación y las tensiones recibidas, más el desastre que se produjo, evidentemente le generó esta enfermedad, a mi criterio, que terminó con la vida del mismo. Pedro, ¿cuándo fue el último contacto que tuvo con Omar Chabán? Y haría más o menos 10 días antes, cuando fue internado por una bacteremia en el CEMIT. Luego volvió a su casa, no prendió el trasplante de médula que intentaban hacer. Y nuevamente la infección terminó con su vida por las defensas bajas. Pedro, buenas tardes. Iván Nordi te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería consultarte obviamente vos fuiste abogado de Omar Emir Chabán. Quería consultarte acerca de, obviamente, en qué estado está el tema de las causas de Cromañón. Sabemos que además volvió a tocar Fontanet justo en estos días. Sí, la causa quedó anulada de la sentencia, salieron todos en libertad. Creo que nunca más tienen que ir a prisión, que ya se cumplió con toda esta tragedia. Creo que todo se tiene que terminar, posiblemente se haga un nuevo juicio, se va a decidir, pero pienso que no corresponde que vuelvan a cumplir una pena, porque bastante ya se pasó con todo esto. ¿Cree que ya la responsabilidad de Callejero fue cumplida con lo que ya pasó, digamos, con los años? Sí, con lo que ya pasó totalmente. Acá esto fue una tragedia, nadie quiso que muriera nadie y pasó lo que tuvo que pasar, desgraciadamente, por el dejar hacer, el dejar pasar, y ojalá que no ocurra nunca más. Creo que esto no tiene que volver nadie más a prisión. Pedro, hay una cuestión, obviamente 10 años que usted lo defiende a lo que tiene a Omar Emir Chabán. Imagino pasó por muchos estadios, digamos, ¿cómo fue el día a día? Me imagino que para usted tampoco fue fácil en lo personal representar a Omar Chabán por la repercusión mediática que tuvo el caso y por la infinidad de víctimas. Sí, efectivamente, al principio era una cosa terrible, la presión mediática, la presión social. Luego las cosas se fueron llevando por sus carriles normales, pero fue un largo proceso de un año de juicio oral, tremendo, siempre viviendo con la tragedia, compartiendo el dolor de los familiares de las víctimas, compartiendo todos, tantos defensores como querellantes, una situación que realmente no me gustaría volver a pasarla, por lo triste y desencadenante de la muerte de tantos jóvenes. Con respecto a Chabán, Omar siempre me tuvo confianza en mi defensa y la de mi hermano hasta el último día. Y lo transcurrimos con el ir y devenir de este triste suceso en el tribunal, en casación, en la cárcel, con la familia y con todas las circunstancias que rodeaban el hecho. Me imagino que debe haber sido difícil esta defensa debido, obviamente, a que uno está del lado de las víctimas y no necesariamente eso implica estar en contra de Chabán, obviamente. Pero quería consultarle a propósito de esto, en particular, su relación con las víctimas, con las familias, digamos, de las víctimas de Cromañón. Me hice muy amigo de varios padres
que eran titulados como los más violentos, o sea, tenían el mote de los más violentos en esa época, fuimos muy amigos, compartiendo café y viviendo esta situación tan tremenda. ¿Ellos siguieron culpando a Chaván o a partir de esto comprendieron algunos argumentos que lo desligaban? No, esa amistad que se formó fue debido al trato cotidiano que teníamos, cada uno en su situación, ellos como padre de las víctimas y yo como defensor, pero realmente comprendiendo el profundo dolor que los minaba día a día, y mi proceder con lealtad a no traer ninguna chicana procesal de ningún tipo, sino a cumplir mi deber de defensor para que se hiciera un debido proceso. Consideré que fue injusto una condena de 20 años por estrago doloso, que significa con intención de matar. Bueno, por suerte todo eso se convirtió en un estrago culposo en el Tribunal Superior de Casación, o sea que nada que ver con la intención, porque nadie, ni Callejero, ni hasta las propias personas que arrojaron las bengalas, pensaron en ese momento de querer matar a alguien. Esto fue fruto de una tragedia, de una situación que nadie lo podía prever, de tirar bengalas dentro de un lugar cerrado y después todas las consecuencias de un local que no era de Chaván, que era alquilado, y que se fueron concatenando los hechos que terminaron con esto. Estamos hablando con Pedro Dátoli, abogado de Omar Chaván. Pedro, las últimas 2 consultas y agradeciéndote el contacto. Más que nada, vos hablás de que ya se cumplieron las culpas acerca de Callejeros y el caso también de Chaván. Con respecto a lo que tiene que ver de índole política, digamos, la cuestión que pasó con Aníbal Ibarra, ¿crees que se dio todo de forma acertada o que todavía hay responsables que deberían pagar, en términos políticos, deberían pagar por lo que sucedió en Cromañón? Mirá, yo creo que ya es un tema cerrado, pero lo que sí puedo decir que la desidia, el dejar hacer, el dejar pasar, se producen tragedias y se concatenan siempre por irresponsabilidades de aquellos que tienen la obligación de controlar locales, ferrocarriles, temas de rutas, todo lo que sea necesario como funcionarios, todos tienen responsabilidades, pero evidentemente, te vuelvo a repetir, a veces pasan las cosas y luego de que pasan se realizan inspecciones estrictas y después se vuelve a olvidar todo esto y ojalá que nunca más vuelva a ocurrir una cosa igual. O sea que una vez que pasa, después de que pasa, se toman todas las medidas de prevención, pero no antes. Y después con el tiempo se vuelve a olvidar esas medidas de prevención. Por eso repito que hay que mantener siempre todo en un país, los controles de todo tipo, para que nunca más ocurran estas cosas. Pedro, la última pregunta, y yo imagino que bueno, después de tantos años hay ya un vínculo de amistad con Omar Chaván, y ¿cómo usted cree que con el paso del tiempo, con la perspectiva que da los meses, los años, se lo va a recordar finalmente a Omar Chaván? Lo voy a recordar como una persona muy intelectual, muy inteligente, una persona que leía cualquier cantidad de libros de filosofía, de sociología, siempre en la cárcel conversábamos sobre esos temas, un hombre muy intelectual, un hombre que le apasionaba la pintura, el teatro, realmente no podía creer que tenía tanto conocimiento en filosofía, en psicología, en literatura, lo recuerdo y bueno, a través de 10 años que estuve con él, se convirtió en un amigo. Se convirtieron en amigos los hermanos Fátima y Yamil y los amigos de él. ¿El último tiempo estuvo muy solo? ¿Estuvo acompañado por la familia? Estuvo acompañado por la familia y estuvo acompañado por algunos amigos, pero tampoco era una cuestión de que, pues, debido a su situación y a su estado, de poder estar en forma multitudinaria, digamos. Claro, pero siempre obviamente estuvo acompañado por sus amigos y por su familia y por sus hermanos. Pedro Dátoli, muchísimas gracias por estar en el aire de Bonito Cuelgue. No, al contrario, buenas tardes. Hablábamos con Pedro Dátoli, una nota interesante con el abogado de Omar Chaván. Falleció, error mío, no a los 69 años, sino a los 62, con un cáncer que, bueno, en poco tiempo acabó con la vida de un tipo muy creativo, con muchos claroscuros. Me parece que también marca eso, ¿no? Lo que fue cemento en darle lugar a muchísima gente que empezó con grandes bandas, todo, y también, obviamente, con lo que pasó en República de Cromañón,
con el dolor de 194 víctimas, y que es un dolor que se mantiene porque para aquellos que quedaron vivos y con muchísimas falencias y cuestiones psiquiátricas y con todo el dolor que esto generó, es como, yo lo cito, para mí es un caso distinto, pero a su vez con rasgos muy comunes, la Guerra de Malvinas. Hubo más muertos después de la Guerra de Malvinas que los propios que murieron en combate por problemas psicológicos, por una situación de dolor tan pero tan profunda que bueno, con la muerte de Chaban me pareció importante. Es una entrevista, intentamos hacerla con mucho respeto, con el abogado, con un amigo, que él lo mismo lo citó. Y bueno, se cierra una etapa en el caso Cromañón con el fallecimiento de Chaban. Eso te Chaban. iba a decir, creo que se empiezan a cerrar capítulos de lo que pasó en Cromañón.